Profesor, buenas noches. Mis compañeros y yo vamos a exponer nuestro examen final, ¿sí? A ver, empecemos con, la primera dice, ¿cuál sería el efecto sobre la cantidad ofertada y demandada si el gobierno impone un límite máximo de precio de un bien o servicio por debajo de su precio de equilibrio? ¿No? Nos pidieron un ejemplo práctico y establecer qué sucederá a corto plazo en un mercado de competencia perfecta. En el caso que el gobierno imponga un límite máximo sobre el precio de un bien o servicio y este se fije por debajo de su precio de equilibrio, lo que va a pasar es que se va a generar un exceso en la cantidad demandada, ya que esta fijación de precios genera un desequilibrio en el mercado debido a que a un precio más bajo, los consumidores van a buscar comprar más cantidad de dicho producto. Por lo tanto, los productores contarán con una menor cantidad de bienes o servicios para ofrecer en comparación a lo que los consumidores están dispuestos a adquirir. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que el caso del precio del limón. El gobierno determina que los productores de limón se están aprovechando con el precio de la venta de su producto, ofertándolo a 15 soles el kilo, y determinan que el precio en adelante será de 6 soles el kilo, cuando el precio de equilibrio es de 8 soles. Lo que va a suceder es que los consumidores van a adquirir mayor cantidad de este producto y en el corto plazo generará un exceso de demanda, ocasionando que los productores de limón tengan la suficiente cantidad de productos para ofertar. Asimismo, al estar el precio por debajo del precio de equilibrio, ocasionará que este producto no sea rentable para los productores y dejen de producirlo. ¿No? Hemos compartido unos cuadros de precios máximos, ¿no? Y a continuación mi compañera hará la pregunta número 2. En la realidad nacional existen diversos tipos de mercados de acuerdo con el número de consumidores. Uno de ellos, el más próspero últimamente, es el mercado de viviendas, el cual se encuentra el alza desde hace algún tiempo. Este mercado se ubica dentro de la categoría de competencia perfecta. ¿A qué puede verse este efecto de crecimiento de viviendas? Si la renta o el ingreso últimamente no ha aumentado significativamente. En las últimas décadas en Perú, el sector inmobiliario en Perú ha estado muy incentivado y ya está experimentando un auge sin precedentes. La demanda de viviendas, digamos, a la gran capacidad de mayor inversión en proyectos inmobiliarios, además que el gobierno ha implementado políticas que sustentan e incentivan a la construcción de viviendas y proyectos comerciales. En las últimas 2 décadas, el sector inmobiliario en Perú ha experimentado un auge sin precedente, la demanda de viviendas y proyectos comerciales, también al crecimiento económico y a la creciente clase, bueno, también es porque también la clase media creció y también se ha visto que ha habido inversiones en infraestructura, urbanizaciones en ciudades como Lima y otros. También han impulsado el sector inmobiliario. Actualmente el sector inmobiliario en Perú sigue en crecimiento, impulsado por factores como la inversión extranjera y el aumento de las demandas de viviendas. Esto se debe gran parte a la parte de los proyectos, o bueno, el incentivo por las leyes, ¿no? En este caso del gobierno. Un ejemplo sería el Fondo Mi Vivienda, que da y promueve el incentivo para que se construyan inmuebles y da como bonos, ¿no? Ahora, la información extra que tengo es que el Fondo Mi Vivienda ha promovido al año más o menos 50.000 viviendas con programas sociales, generando una inversión de 3.500 millones. La meta de ellos es llegar en los próximos en los próximos 10 años a 140.000 viviendas anuales con una inversión de 9.400 millones, ¿no? A eso se debe con respecto a la pregunta. Esa sería la respuesta. Debido a las políticas fiscales y los incentivos a base de leyes que fomenten la parte de la construcción de vivienda, ¿no? Les paso ahora con mi compañero que va a responder la pregunta 3. Ya, buenas noches, profesor. Con respecto a la pregunta número 3, ¿qué tendría que suceder para que la demanda de autos a gas disminuya manteniendo constante precio de venta en estos en el mercado? En resumen, todo sería que la disminución de la demanda de los automóviles a gas mientras se mantienen en constante precio de venta en el mercado está influenciado por varios factores. Esto incluye avances tecnológicos en vehículos eléctricos, regulaciones gubernamentales e incentivos para
para opciones más ecológicas. El aumento de los precios de los combustibles fósiles, la creciente conciencia ambiental y la preferencia de otras opciones de transporte y vehículos eficientes. Todos estos elementos contribuyen a un cambio hacia un vehículo más sostenible y menos dependiente de los combustibles convencionales. Muchas gracias. Le voy a pasar con mi compañera la pregunta número 4. Ahora, con respecto a la pregunta número 4, nos dice, ¿por qué el precio de ciertos bienes ofertados que pertenecen a la canasta básica aumenta considerablemente de precios y se mantiene independientemente de que la demanda de estos aumentos disminuya? Es como un ejemplo de la realidad nacional donde se haya manifestado un caso similar. Bueno, como podemos ver en la pregunta, los bienes ofertados en el caso de la canasta básica pueden aumentar su precio debido a una alteración en sus costos, haciendo que el costo se eleve y este afecte a la canasta básica de los alimentos. Por ende, los factores externos pueden alterar la suba de los productos básicos del consumo alimenticio, siempre y cuando esos insumos estén relacionados al proceso productivo de ese producto. Un ejemplo que ha destacado mucho, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2021, ¿no? Que a nivel global, más o menos como a mediados del mes de julio, digamos, los precios de los alimentos se elevaron porque había problemas con el abastecimiento de los insumos más claves, como es el maíz. Esta situación se agravó, digamos, con lo que es la invasión de Rusia a Ucrania, lo que generó una significativa escasez de combustibles y fertilizantes, por lo cual el Estado peruano se vio un poco mortificado, ¿no? Porque al ver la suba de, por ejemplo, de implementos muy necesarios, como los que utilizan bastante en la agricultura, como es el caso de la urea, y que estos son elementos fundamentales, ya que son importados del extranjero, han afectado en la economía peruana, ¿no? Y más que todo han repercutido en la canasta básica familiar. Como pueden ver en el gráfico, se puede ver y observar cómo un incremento del precio de un bien básico, desde el precio 1, cuando se eleva el precio 2, esto hace que altera la canasta familiar, ¿no? En este caso podemos considerar la escasez, por ejemplo, en este caso podría ser el caso de lo que es los fertilizantes, que son esenciales para el sembrío, de los cuales forman parte de la canasta básica, ¿no? Y de alguna manera también repercute, que cuando se incrementa el precio también haga que, digamos, la población trate de tener, digamos, los mismos elementos o tratar de bajar un poco los elementos o sí, tratar de consumir menos, ¿no? Y tratar de reemplazarlos por otros, pero en lo que es los elementos básicos de la canasta familiar son necesarios, ¿no? Entonces muchos de ellos trata de suplir esa carencia. Es por eso que también el gobierno ha incrementado los salarios, ¿no? Desde lo que era 930 se incrementó a un salario un poco más elevado para poder subsistir y afrontar ese tipo de cadencia, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias.